Empezamos de Misade. Claro, con otro invitado. Con otro invitado igual de lujo. Así Muchas es. gracias. Te cagas, güey. ¿Por Pues, qué? manito. Porque acá nuestro amigo es licenciado Ok. en historia. Hay talento. Historiador. Hay talento. Hay talento y concepto. Y concepto, Claro que güey. sí. Aquí siempre hay concepto, papito. Ayer tuvimos una criminóloga, güey. Uf. Así me comentaron. que- Tuvimos un animador. Y ahora Claro. tenemos a un maestrazo en historia, güey. Sí. Bueno, a punto ya de titularse porque falló la fecha de titulación, entonces ya en enero Claro. ¿Pero por qué falló? estuve una cirugía. Ah, cierto. ok. Sí, Llegué aquí nomás para arreglar un asunto Operados con la como familia. Calamardo guapo así. Tuve una urgente cirugía y con la nariz así de mora, güey. Morado de Pómulos aquí, aquí. güey, sí, güey. Pómulos, güey. Y ya no se pudo, ya no empalmaron con los sinodales y ya el semestre, que lo del coronavirus, ya no se pudo este semestre, No. entonces ya en enero espero que sí sea la titulación por fin. Oh, Dios. Sí, güey. 2014 me metí a la carrera, Ay, no imagínense. te preocupes, güey, Nosotros también, manito. güey. Nosotros también somos que nació en 2014. 6 años, güey, como en la primaria. Claro. Como Ah, debe de Segunda ser. vez la primaria, güey. A ver, siento más cómodo. Sí, Más güey. tranquilo, más. Nos gusta estar en la mamada, güey. La neta. Poquito. Pero también tenemos acá nuestro tiempo. Nuestros compañeros ya hasta ejercen, güey. Ya, güey, Ya con tienen su hijos y título, todo, pero, güey, güey. familia, Y éxito. nosotros aquí haciendo un programa horrible. Decadente, güey. Pero con Decadente. invitados. De lujo, ¿De güey, lujo? claro. Sí. Es como cuando pides algo de comer y solo un ingrediente de la comida está bueno, güey. Así que te pides una hamburguesa y la hamburguesa es un asco, güey. El Con las jitomate, papas- pero el jitomate. Y ¡Ay! así las papas, no mames. Pero el jitomate. ¡Ay! Delicioso, con un sabor que Qué uy, rico, güey. orgánico, Sí, dices. Ya es que hay gente que se come lo de alrededor y deja la carne de hamburguesa. Bueno, yo hago eso a veces. Que dejas un cachito de carne de hamburguesa, güey, y dices, está bien bueno, güey. Pero no, es el tomate, güey. Ese tomate, claro. Ahora eres el tomate de esta Sí, sí, hamburguesa, sí. güey. Muchas ¿Cómo gracias. la ves? Sí es. Pero no hemos dicho el nombre, güey, del invitado, no sé. Yo no sé cómo se llama, la verdad, pero tú sí sabes. Le dicen Ferras. ¡Ay! Esperas. Preséntate, Ferras Gómez. Bueno, me dicen el Ferras y de muchísimos apodos. Mi nombre es Fernando. Fernando Secas, Fernando de Jesús. Así no les voy a dar más datos porque váyanse a la verga. No quiero que mi nombre salga en esta chingadera. Bloque, me dice. No, Fernando, Fer. Ferras me pueden decir también, no hay ningún inconveniente El con Ferras. eso. Se agarra. Un saludo para la. Que de hecho, el año pasado el Germán me hizo notar que ese güey se antes de hacerle se humecta los labios, güey. pero es algo así era de un Sí, instante sí, que cierto. o sea, yo me tardé más que Sí, subir el no, modelo, güey. Es que ese video ¿Sabe tenía qué se escándalo. acordaría, güey? Pues estaba hablando de la mimosa, güey. Ay, Ahí verás, nomás. güey. Uy, ¿qué dijo? Uy. Uy, qué rico la mimosa, dijo. Uy, se antoja. ¿De qué universidad eres? amigo? Yo Más bien, ¿en qué universidad estudiaste, güey? en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ay. Estoy estudiando allá. Bueno, O sea, ya. yo me retiro, güey, de esta mesa porque, pues, ya, Aquí puro ya, Querétaro, güey, puro güey. que. Cállate, los Ya como cinco. tal, no curso materias ni nada, ya solo es el proceso de titulación. O sea, ya egresé como tal Ok, y estudié allá la licenciatura 4 años. 4 años. Y la estudié allá porque, como saben ustedes, en la universidad no estaba no, esa no. materia y estaba buscando diferentes opciones. Yo no sabía realmente, me gustaba la historia, ¿no? Y también va una pequeña anécdota. Me gustaba la historia, pero ¿cuál historia conoces? ¿Cuál es la de la escuela, no? Primaria, secundaria, la que cuentan y todo es la historia oficial, de alguna manera, ¿no? La historia de los libros. Y yo me metí por eso, ¿no? Yo decía, sí, historia, voy a saber quién es Miguel Hidalgo, la independencia. No conocía realmente lo que era un proceso histórico, no conocía nada. Entonces busco y me meto en las universidades y vi Querétaro, vi Morelia por la Nicolaita y vi la UNAM porque mi padre siempre estuvo allá en posgrados y siempre la Ciudad de México se me hacía interesante. Ujú. De niño yo iba de vacaciones y pues es la gran urbe, ¿no? La gran manzana. Y entre la UNAM era algo que sí me gustaba, Ujú. pero también decía, ¿no? Pues al final de cuentas tuve como el privilegio que mis padres me apoyaran, pero decía, no, es que está más lejos, a lo mejor es más caro, y estaba la Nicolaita y Querétaro. El plan de estudios de la de Querétaro me gustó. La Nicolaita estaba más cerca y tenía algunas cosas que te daban como arqueología que me interesaban. O sea, revisaste el plan de estudio y Ah, todo. sí. No manches, yo no hice nada de eso. No, güey. yo, güey. No mames.
Ahí te va, a mí mis papás me dieron dinero para 2 inscripciones y no me acuerdo qué le pasó a una, güey. Tu dinero en la mano, güey. Tu puñito así con dinero. Porque yo ni siquiera, o sea, a una semana o menos de que se acabaran las También yo, inscripciones, güey. yo no sabía que había educación en la. No, es más, yo iba pasando y miré un cartel que decía Ciencias de Educación, bueno, ya. Híjole, dije, se antoja, ni modo. Es que sea, realmente ¿qué? desconoces a veces las carreras que existen, solo las que más se hablan, ¿no? Sabes a lo mejor que hay medicina. Abogado. Ajá, para derecho, comunicación. Y yo historia tampoco sabía. Y un profesor estuvo aquí en el CETI 100 y me había dicho, no, pues hay historiadores. Y dije, historiadores. Y dije, bueno, saber qué es esto. Y me empecé a interesar y dije, qué interesante, está algo diferente a lo que todos te dicen que puedes estudiar. Sí. Y eso que se me hacía bastante interesante. Y ya, pues terminé en Querétaro, solo saqué ficha para eso. Porque también parte de la historia era que sí me apoyaron mis padres, pero al principio no. Yo era, digamos, más desmadre en la prepa. Era mucho del alcohol, no ir a las clases, era un desmadre completo. Estaba cansado. Entonces mis padres no me creyeron. Yo estaba trabajando ahí de cajero en Ley, me acuerdo. O ya era mesero, creo que era mesero. No me acuerdo, creo que estaba cajero en Ley. Y no me creían mis padres de que me quería ir, porque aquí nunca me interesó. Dije, yo no quiero estudiar aquí, porque sí llegué a pensar en ese momento, si estudio aquí con todos mis amigos, dije, mi futuro a lo mejor va a decaer bastante. El alcohol sí me estaba consumiendo. Voy a terminar con un podcast. Voy a tener un podcast trabajando en una cafetería. Está muy padre. Óyeme. Y ya dije, no, aquí no. Y saqué el propedéutico y pagué el propedéutico y me fui porque era ir los sábados. Yo pregunté si podía hacerlo como en casa o algo, me dijeron que tenía que ser presencial. Que inclusive ahorita las titulaciones en mi facultad, solo en mi facultad, en filosofía, son presenciales. O sea, ahí les valió mal el coronavirus, sigue siendo presencial. Son los sinodales y tú. No hay más, pero sigue siendo presencial. Aquí se suspendieron. Y en todas las demás Neta, carreras, pues, mis compañeros, mis roomies, ellos sí tuvieron que hacer en línea sus titulaciones y yo no, conmigo esa fuerza es presencial. Y también era el curso propedéutico presencial. Entonces yo me acuerdo que me fui la primera vez y era irme aquí en la noche, llegar en la mañana, esperar que abrieran la facultad, meterme y luego ya se acababa el curso y esperarme ahí hasta la noche a volverme a ir en el autobús. Y ya cuando vieron, no, pues se pagó el propedéutico, se pagó su primer viaje y dijeron, no, como que a lo mejor sí quiere estudiar. Va en serio. A lo mejor va en serio y no va a destruir su vida, entre comillas. Y pues así quedé en Querétaro y también me fue fácil porque un amigo mío desde la primaria también buscó Querétaro. Y él conoció a otros, tenía un amigo suyo del Colón y un primo suyo y fuimos la primera vez ahí en Querétaro ya con roomies en una casa. Entonces también fue como más fácil el acomodo, no tuve que buscar un cuarto, buscamos una casa y cada quien tenía su cuarto y así como fue más sencillo también. Oye, pero es difícil quedar en esa universidad, ¿no? Es complicado, yo no sabía lo complicado que era, pero sí hay mucha demanda. Hay mucha demanda en ciertas carreras. Igual en historia no es la más demandada, no porque tanto. En historia bien emocionados, ¡ay, bienvenido! Ya quedaste. Ya, bienvenido. Tu camiseta te da tu mulito así de. Ahora le vas a Órale. Sí, es cierto, la verdad. Sí, no es mucha la demanda, pero igual sí es un proceso de elección, que yo no estaba nada acostumbrado a lo que fue el proceso de selección. Digo, yo era un desmadre, yo realmente descubrí que me gustó el estudio hasta la universidad, o sea, en marcha. Hasta porque que sentí presión, ay, que ahora sí ya. Yo cambié muchísimo mi forma de cómo veo el estudio ahora, ¿no? Yo no escribía bien, me valía madre la escuela, y yo llego al primer propedéutico y había una profesora que era de lenguas, que en ese propedéutico era profesora 6 horas de redacción y escritura, bueno, de redacción, escribir, ensayos y todo. Yo con pena tenías que entregarle los trabajos y los veía la profesora y me decía como, yo así de... Híjole, mano. Y me empezó a dar un poco como vergüenza esa presión porque veía a todos los demás bien concentrados y todos los demás escribiendo. Y ya es mi segunda vez y yo intenté en la UNAM, yo dije, a la madre, yo no sé qué hago aquí, ¿no? Yo estoy muy mal. Ahorita me los voy a filerear. O sea, ¿y no te dio para abajo eso? Sí, me dio muchísimo para abajo y pues me puse a leer yo, me puse a leer por mi cuenta. A mí me pasó lo mismo, güey. Se me hizo muy yo me iba a salir de la carrera porque creí que no lo iba a hacer, güey. Sí, se me hizo muy pesado. Todos aquí son unos putos genios, güey. No, ¿saben a qué hora llega el profe? No, pero sí eran cositas así de que, güey, ¿saben lo que es aunado? Lo usan en una oración, güey. Yo no sé qué es aunado. Porque sí me pasaron los primeros días de que decían sus terminologías y acá, cabrones, que algunos que ya incluso sabían de educación y no sabían madres, güey. No mames.
Entonces ya era completamente. como que con teléfono, uy, ¿qué significa ¿Qué es esta esto? palabra, güey? Por ejemplo, en mi caso yo estudié con personas adultas. Imagínate también la presión de, yo duré un año sin estudiar, llego a la universidad, personas que ya tenían maestría, güey, ya Sí. trabajaban, y yo así de, "Ingue su madre". Sí, completamente. Pinche presión culera. Así estuvo la presión y ya me acuerdo que el proceso final era el propedéutico y era una entrevista, porque a diferencia de todas las demás carreras dentro de la UAC, en filosofía es una entrevista para ver si tienes el perfil, un perfil más o menos en el que puedes ser filósofo, antropólogo, historiador, y a la entrevista ya todos nerviosos, ¿no? Qué chido. Está bien interesante el proceso, Sí, o sea, realmente está interesante. Y después de la entrevista era entregar un ensayo. Bueno, entre comillas ensayo, porque un ensayo va más allá de 10 cuartillas, ¿no? Bueno, puede ser de 10 cuartillas, pero va un enfoque muchísimo mejor que el que yo como aspirante a la universidad pude haber entregado. Y yo me acuerdo que hago el ensayo, era sobre un historiador, Legoff, de la Escuela de los Anales. Era un texto que decía... ¿De los anales? De Escuela de los Anales. ¿Qué es eso? es- Rodrigo, perdón, Sí, perdón, güey. perdón, pero soy Oye. imbécil, necesito saber qué son. ¿Qué es la escuela de los anales? güey? Ignorancia. Aquí ignorancia. Yo tampoco sabía nada. Ajá. Es una corriente historiográfica francesa de principios de los 30. Ay, Se juntan dos franceses que son los que crearon esto, que es Marc Bloch y Legoff. Ajá. Se juntan y proponen metodología para la historia, que tiene que haber más procesos de la historia oficial, que puede ser por ejemplo, la del Legoff era documento o monumento. El documento es lo que te trae todo lo que tiene que decir la historia, es esa como contraparte al positivismo, Ujú. que sí era como de tiene que estar tácitamente escrito y así pasó la historia, y ellos ponen una corriente en la que dice no, hay muchísimas otras cosas que Ujú. pueden definir qué pasó en un proceso histórico. ok, claro. Hubo varias generaciones, y conforme pasaron las generaciones ya se entablaron también cuestiones culturales, de la tradición, o sea, ya empezaron a hablar también de la historia de los de abajo, la gente sin historia, de los pueblos. Wow. También hay un historiador que es de la segunda generación, Fernand Braudel, que escribe el Felipe II, el Mediterráneo en tiempos de Felipe II. Es un texto así muy gordo, Ujú. pero está interesante porque él narra cómo cambió el contexto historiográfico o la historia de varios pueblos, no solo de uno, sino cómo el mar Mediterráneo fungió como historia para muchísimos pueblos, para Roma, para Grecia, para la España medieval. El Mediterráneo cómo fungió históricamente, sino que, o sea, ya no solo es la persona, el sujeto histórico, sino también es el espacio natural. contexto, El espacio todo. natural también se vuelve un contexto Claro. histórico que determina la Tiene sociedad. que ver con la transformación. Ujú. Pero a ver, tú dijiste, yo quiero hacer el ensayo de los anales. No, es que fue O una sea, con un lectura. papelito así de, ay, Era una lectura y todos tenían que hacer ese, era un texto que nos dieron. Como el de el hoy horrible texto de la fiebre corporal. uy, no. De metodología hoy. Uy, no, es que No qué lo es ubico. diferente. Todos los de la UAN, todos los que han estudiado en UAN, Saben en de la eso, universidad, güey. saben de ese maldito texto. O sea, nada que Me ver gustaría con lo leerlo. que nos estás contando. Yo escucho ahí, güey, calidad y Algo éxito calidad, ahí, sí, güey. Pero acá era de, van a leer esta lectura de la fiebre puerperal, todos, y todo el semestre van a traer eso. Sí, ¿no? Era casi todo, Sí, todo sí, el semestre. en la güey. primera unidad de metodología Sí, de no, investigación. sí. Pero nos hubiera gustado saber de los anales, por ejemplo. Sí, claro, Por güey. supuesto. ¿Quién no quisiera saber de los anales? Sí, Pero- güey. O sea, es un texto horrible, güey. Y, o sea, es aburrido. Aburridísimo, güey. Que lo repites más de Sí, una vez. pero ahí te va, Y, güey. y es para un resumen se escribe así. Y Es- la diferencia sí, con sí, un sí, análisis es así. Mm. Uy, No, pero ahí te va, güey. Es digamos, como una herramienta pedagógica patentada, digamos, potentado, no sé, por un profesor que dijo, así van a aprender los estudiantes. Un profesor de la UAN. Sí, o sea, que dijo, vale. así van a aprender los estudiantes, y todos dijeron, va, qué buena idea. Sí, hagámoslo. Cuenta conmigo. Claro. ¿Y se hizo? Es que es dinero. No, claro. Es dinero Pero, o de sea, entrada. yo estoy ahorita con el ojo cuadrado, no sé tú, Mari. Sí, pero claro. es como que, güey, o sea, ¿cómo? Pues hay Les dan, nuevos- o sea, hay nuevos niveles. sí, claro, o sea, les dan esa lectura y ustedes tienen que desarrollar el ensayo. Sí, hemos tenido pláticas, Chisco y yo, donde como sí se ve a veces cómo ha atacado la universidad, que es de aquí de Nayarit, como muchas veces no sube, y no digo que, por ejemplo, yo por estudiar ya sea mejor con estudiante de aquí, pero sí como No, sí. No, sí, te lo No, sí, aseguro, güey, de güey. verdad, sí. Te lo firmo donde quieras, güey. no se incentiva pues el conocimiento en No. ese tipo de áreas, porque yo le digo a Chisco que somos pues área social, se supone que nosotros tenemos que tener como la batuta para que gente de nuestra generación comprenda esto, o también poder Sí, claro. entablar
un diálogo con los mismos jóvenes y los grupos que se crean, pero sí está muy bajo. Sí, todavía hay como Aquí esa está. barrera, ¿no? En el nivel educativo de Muchísima no quiero que barrera. aprendas tanto, vamos a hablar de la fiebre y hasta ahí. Muchísimo. Vamos a hablar de la pinche fiebre una y otra vez. Y güey, o sea, imagínate que hay gente que hace esto de que se mete a una carrera y típico de nuestra generación. ¿Qué generación? ¿X millennials? Nosotros millennial, ¿no? Millennial, Típico creo que todavía millennial de, entramos. ay, es la carrera equivocada. Me voy a cambiar de carrera. Y tiene que volver a hacer lo de la fiebre. El ensayo, güey, dice, ay, tengo Está que en volver a- medicina, ¿no? Y también Sí, lo de la yo fiebre. Tengo que escribir de los anales otra vez. Un saludo a Bere que lo hizo como 3 veces, No. creo. Pero en ese proceso, o sea, que tú estabas, bueno, venías de trabajar de cajero. De De cajero. cajero. Tú en no ley. sabías nada de hacer Nada. un ensayo, llegan y te dicen, vas a escribir sobre estos extranjeros. Nada. Así, ¿cómo fue ese proceso de tú decir, chingues, tengo que escribir ya? Estuvo esto, como flashes así en la mente porque mis padres son profesores economistas. Ajá. Y yo decía, todo lo que me dijo mi padre, todo lo que dijo mi madre, tuve que haberlo aprendido hace años y apenas me estoy poniendo las pilas, ¿no? Y sí fue como una carga así muy pesada, porque fue el trabajo, el CETIS, ahí bajé la borrachera, porque dije, es que si no quedo aquí, yo no había sacado ficha para ninguna otra. Dije, si no quedo aquí, pues me la pienso un año. Tenía un proyecto, bueno, más que proyecto, una idea de irme a Estados Unidos con un primo a trabajar. O sea, no tenía como un plan B plan. de estudio, sino era más Ahí. trabajo, Ujú. irme a Estados Unidos. Y me acuerdo que yo empecé a trabajar, hice el escrito una semana antes de entregarlo. Le digo, padre, y con miedo, ¿no? Pues mi padre, Señor profesor, padre. Tu economista papá y sí, todo. güey, así Con, de. con un monóculo, güey. Así, güey, agarra. Y te los tiras así. Se pone en la computadora, lo lee y me dice, ¿cómo puedes entregar esto? Pero con decepción. Y yo así de, a la madre. Y le dije, no, pues padre, yo no sé, y me típico, ¿no? ¿Cómo no sabes? Yo te enseñé todo esto, yo te lo dije, y yo sí, no sé, no sabía citar, no sabía hacer nada. Puntuación no la sabía, acentos no sabía, nada, y yo así de, y mi padre se tuvo que sentar conmigo y decir, mira, ¿por qué escribes esto? Como asesor ahí. Ajá, ¿cómo ligar la idea? Porque, ¿qué quieres decir? Me decía, no, Qué si quiero bonito. decir esto. Padre, güey. ¿Por qué tus papás te asesoran así, güey? Yo lo aprecio bastante, Vamos a digo, invitar a tu papá para la próxima. en su Que momento, sí, ¿no? ahorita. Ahorita, de ya. Cenando, yo creo. Y ya me acuerdo que lo entregué y esperar porque es la entrevista, el propedéutico, el ensayo y también aparte era el Excoba, como aquí también se hace el examen. Uy. Fui a aplicar el Excoba y yo me acuerdo que para el Excoba no estudié, no porque no me sintiera fregón ni nada, pero dije, porque se Oiga. ponderaba, era 60 el propedéutico y 30 el Excoba, dije, pues vengo de la prepa igual y dije, el conocimiento con que saque un 10, 15. Oye, al propedéutico le tomaban mucha importancia. Sí, 60 con nosotros por ciento y te daban el resultado y ya había sacado 50 y tantos Ujú. y en historia ocupaba 65 para quedar, entonces dije, bueno, no sé, Sacando digo, cuentas como el Ferras ahí. No hay pedo, lo pago, dice. no hay pedo, lo pago. Güey. Entonces dije, bueno, vámonos así. Y ya, al final de cuentas sí quedé, me acuerdo que salió en el periódico ahí de Querétaro, tú veías, luego en la universidad y ya Los salía resultados salen en el periódico. en el periódico oficial. No me acuerdo cómo fue el mío, güey. Sale en internet, güey, así. Todo chafa. Con un código ahí, sí, tú eres el 1407L y ya. ¿Es tu matrícula? Qué interesante. Claro. O sea- ya no te titulas porque hay un pejaquío, güey. Uy, me roban la tesis. Te roban güey. la No, por tesis. favor. Uy, no. Madres. Pero entonces. El título de tu tesis de abajo Juan Ulape, güey. Maldito bastardo. Con honores. Caracoles. Entregó 2 tesis, güey. Las en el periódico. Y joven destacable y yo así, güey. Bien destacado. Con un boli en el hocico, güey. Una lechuguilla. Una chumilla colgando, güey. No manches, o sea, en el periódico salió tu nombre ahí. Salía el nombre. ¿Tienes el recorte, güey? Yo lo hubiera guardado. Creo que le tomé una foto, pero ahorita ya no sé. Ay, ganas de verlo, pegarlo aquí atrás. Ay, sí. Y salía y ya quedé, me organicé con mi amigo que conocía, que conoció a los demás y que nos juntamos y ya empezamos a vivir en Querétaro, ¿no? Ay, qué fácil, ¿no? O sea, suena bien fácil. Suena bien fácil, pero no. güey. Digo, No. para mí fue entre comillas fácil por el apoyo que tuve, ¿no? Porque sé que hay otros estudiantes que no tienen el privilegio y es la chinga, ¿no? De que si se quieren ir a otro estado,
pues conseguir dónde van a trabajar allá, cómo se van a entender, dónde vivir, y conmigo pues fue el apoyo siempre constante de mis padres, De que tus sí papás. les agradezco un montón, porque si no, no hubiera podido. No, un No hubiera podido respetazo, hacer güey, nada. tus papás, un respetazo a tus papás. Y es lo que yo veo muchísimo, como ya con compañeros dentro de la carrera, yo lo veía mucho. Mis padres no vieron raro que estudiara historia, Ujú. porque son economistas al final de cuentas y tienen relación con las ciencias sociales. Pero Y tú en la infancia tú te venía, ay, yo quiero ser historiador. paleontólogo, por Mira. esa imagen de los Jurassic dinosaurios. Sí, yo güey. decía, yo quiero ser paleontólogo, yo quiero Sí, ser sí, paleontólogo. Sí, sí. Y luego se fue, yo luego ya estaba en el CETIS, quería ser ingeniero en sistemas. Ujú. Y de ingeniero en sistemas me cambié a la historia. ¿Historiador? Vaya. Qué chido. Sí, nada Sí, que es ver, un- pero sí, es un cambié cambio bastante. completamente distinto. Pero, bueno, una pregunta, ¿no te pasaba que escuchas a tus papás hablar de términos y de conceptos que a lo mejor no entendías, pero así como los escuchabas hablar, tú hablabas con los otros niños sobre eso? Porque Una bien mamadora al día siguiente, ¿no? Así como que... puede ser, pero Ay. es que La dicotomía del ser. que conocí a unos doctores ahí en Querétaro de la Ujú. UNAM que tenían a sus chamacos, güey, y que les mandaban a llamar de la escuela, güey, que porque están hablando de cerebros, güey. Y Ay, qué que, padre, que tenían sus pláticas así de que no, que Ay, que las dendritas, que los las hemisferios, y le sinapsis. platicaban a los otros niños y los niños así de no, güey, estás hablando de Pokémon, güey. Mamá, me da miedo Raulito, güey. Así o sea, de que tanto escuchan Sí. a sus padres que son profesionistas y se les pega, pues, ¿no te llegó a pasar algo así? Tuve como dos etapas, ¿no? La etapa rebelde, que yo ignoré todo eso que me decían, todo, yo era el chico rebelde que hacía todo menos estudiar, solo pasaba la escuela, pero en la primaria, sí me acuerdo con un profesor, pues ya es que te dan todas las materias en la primaria, ¿no? Un profesor y me dio también historia, era historia oficial, ¿no? De los tlatoanis, y no me acuerdo yo la lista de los tlatoanis hoy en día, pero era cuál, emperador, mexica estuvo en tal época, ¿no? Y mi padre me decía es tal, o sea, ya en pláticas que con él, ¿no? Y yo le puse así. Y todos los chicos habían tenido otro tlatoani y todos lo tenían bien. Y yo vi el examen y dije, padre, pero usted me había dicho. Y me sacó un libro y dijo, no, es que sí es este. Y yo le dije al profesor en una clase y me dijo que yo estaba mal y que yo estaba mal. Y luego le dije a mi padre y mi padre fue a platicar con él. Y le partió en toda su Güey, madre, güey, ¿cómo debe de chido, ser? güey. A ver, A ver, hijo de tu puta. ¿Sabes dónde estudié yo? ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién soy yo? El padre de este niño. ¿Sí? ¿Papá? Del Ferra. ¡Ah, la madre! Felipe, joven. Güey, cuidado, dice, ¿no? Y ya nomás fue esa ocasión, o sea, y el profesor me puso a mí bien, pero jamás les dijo a mis compañeros que se habían equivocado. O sea, se admitió que fue un error así. Ajá, pero con acá mi padre y como que- conmigo, y que no, como los demás no les dijo nada, no, como que no quiso decir me equivoqué o algo, bueno, o Y el quién sabe profesor, por qué. güey, pinche fiebre puerperal. Si tan solo hubiera Oye. leído de los anales, se Ahí estuviera yo. En el nivel del señor que vino aquí. En el nivel de mi estudiante, güey. Uy, güey. Lo que no aceptan los. ¿En qué grado estabas? ¿Quinto? Cuarto de primaria. Kinder, dice. Estaba Guardería. en maternal, la verdad. Ah, no es cierto. No, en cuarto de primaria. Cuando pasé. Madres, güey. Es que eso es de las cosas que más me han tripeado cuando a veces pienso en historia. Las pocas veces que he pensado y que he pensado en historia. Las pocas veces. Porque siempre es lo que te dicen los libros de texto con faltas de ortografía, güey. Ah, también De la hay. SEP. Cuando empiezas a leer te das cuenta y Ajá. dices, ah, caray. O sea, ya como historiador, ¿te has dado cuenta o te has puesto a revisar los libros de historia y... De errores, que sí hay errores. Y tú te quedas con esa versión, pues, porque eres niño. Y en mi caso, pues mis jefes no sabían sobre eso, güey, y tenían muy poco tiempo como para sentarse a explicarme. Ujú. Pero sí lo hacían. No digan. O sea, no van a reclamarme. Yo estoy diciendo que sí lo hacían, pero no siempre. Ajá. Y y sí te pasaba eso de que te quedas con la versión y ya adulto Sí. que escuchabas de otra persona y que no es cierto, Miguel Hidalgo no era calvo. Ah, sí. Y ya, ¿cómo que no era calvo? O que Zapata era joto. Oye, a ver, algún Oh, dato sí. histórico que tú digas, híjole, se sabe así, pero yo que soy historiador, va por otro lado. Creo que ya, bueno, en Querétaro se menciona más por la cuestión, ¿no? La falsa idea de liberales contra conservadores, porque cuando estudias, a ti te enseñan, ¿no? Y como cuando he dado clases a chicos de prepa, sí les he dicho,
para un examen, apréndanse que sí eran liberales contra conservadores, pero la verdad es que no, o sea, los mismos liberales tienen ideas conservadoras y viceversa. Acepten lo que la gente cuenta. Ajá, ya, solo ¿no? es como una versión, pero en cuanto a Benito Juárez y Maximiliano, realmente... Y Andrés Manuel asomándose, güey, así a tu clase, güey. ¿Qué estás diciendo? A ver. Bueno, y donde di clases fue en una de religiosa. Cuando hablé de marxismo, sí Uy, se metió la catolicismo. monja. Madre. Al final me dijo, oye, vi que hablaste de socialismo Satanás. y de eso. Yo dije, no creo que entablemos una buena conversación. Si fue rápido, no dije, ¿qué le puedo decir? Dije, mire, es de otro marxismo, un marxismo y socialismo lejos, digo, es de hace años. El de ahorita es muy diferente, porque me decía, es que es malo como el de Cuba. Yo así de, ¿cómo le explico a la señora madre, a la reverenda, que estoy hablando más como del materialismo histórico, ¿no? Lo que hizo Engels y Marx, y fue como de, no, de otro, uno que era bueno, le dije, este no. Y sí tuve que decir. En el libro, página 1, párrafo 3, dice, se persignaba antes de dormir. Creía en Diosito. Creía en Diosito y se comía la hostia siempre. Siempre fue la misa de 7. Pero sí Claro. me pasó, o sea, era bastante obvio que estaban así como de, ¿por qué estás hablando de esto? Y así Me estás de... diciendo la verdad. No, aquí no decimos la verdad. ¿Acaso estás creando jóvenes rebeldes? Oye, con criterio Eso y no todo. se puede. Aquí no hacemos eso, joven. Bueno, Uy, qué difícil. bueno, es que hay siempre algo que le comentaba a un amigo que se llama Dani, que él estudia Derecho, Ujú. es que casi siempre lo que es humanidades suelen ser como que un poquito más rebeldes que otras carreras, güey. Sí. Sí, claro. O sea, no siempre, y no es una regla, pero sí, por ejemplo, él me platicaba que tenía profesores que se agarraban como criterio de calificación el 80% un examen. Y yo le digo, güey, no se puede agarrar más de 40 por 80%. por leyes de la UAN, güey. Ujú. Porque no le reclaman. No, pues que nadie me Porque sigue. así está. Nadie me Ajá. sigue. Todos Sí. dicen, pues estudiamos Derecho, güey. ¿A poco no vamos a seguir la Constitución? Sí. Así, o sea, porque tienen Sí, esa a idea de huevo. que tienen que ser las cosas como están escritas. Es su libro O favorito. como me lo están poniendo así como tal. Y no tengo que desafiar a la Claro. autoridad porque él me puede dar trabajo después. Sí, completamente. te quedas callado. Ajá. Y le digo, güey, eso pasa en filosofía y hacen un plantón, güey. Sí, Toda la completamente. academia, güey. O sea, no es como que nada más el grupo, güey. Aquí Sí. no. Ponle tú. Pon- Ponle tú, güey. Aquí no. Ponle tú. Pero eso sí no suele pasar en otras como carreras que tienen ideologías muy herméticas. Sí, es que lo que pasa es que se van con esos falsos, yo creo, ¿no? Que se va con esos falsos estereotipos de cómo son estudiantes de cada carrera, y también ahí se van formando con ese estereotipo, ¿no? También la facultad de filosofía conmigo tiene el estereotipo, ¿no? De marihuanos y de el típico palabra de que le dicen chairos. ¿Y sí? Claro. ¿Y sí? ¿Y sí Sí. o no? ¿Y la neta? Revolucionarios, Sí, yo diría revolucionarios. Y sí pasa lo que tú dices, porque yo llegué y fue lo del caso de Ayotzinapa, de los 43, y sí, yo vi cómo los de otros semestres se organizaron, hicieron Claro. reuniones en diálogo con los de Guerrero, en videollamadas, y decía, wow, qué impresionante que esté en todo este diálogo. O sea, tú viviste todo ese proceso hasta Lo vi proceso ahí porque en la facultad te invitaban para que fueras y todo, y también cuando fue lo de rector, estaba un rector que se llama Gilberto Herrera, era su reelección, y estaban otros, ¿no? Candidatos, y nada más decían, va a ser la votación, y mi facultad dijo, oye, sí, ¿por qué no iba a haber un debate? Queremos preguntarte cosas de cómo está el rumbo a la universidad, por qué hay Claro. esto, por qué esto, y no lo querían hacer, y la facultad organizó con el consejo universitario que se hicieran esos por la facultad de filosofía. Ujú. Entonces se tuvieron que abrir los debates, y hoy en día los debates siguen cada vez que son candidatos a rector, se tienen que hacer debates y van a cada facultad a discutir con los estudiantes, ¿Los algo que me rectores? interesó. Los futuros rectores o el rector en turno que está postulando. Wow, Algo que me qué agradó bonito. bastante. Movieron Qué la bonito, qué universidad, chida güey, iniciativa. chido. Digo, yo no estuve en eso, o sea, yo no estaba ahí organizando, pero Ajá. como parte de la facultad Tú me tocó pasando estar con ahí. tus duros. Chingón. Tus chetas Y pues Pero- en medio de la cámara en el Ay. debate, güey. atrás. Pero sí pasó, pero yo no estuve ahí organizando. Ok. Qué chido que ese tipo de cosas pasan, güey. Sí, güey. Llorando así. No, pues sí, padre. Yo no me acuerdo de haber formado parte de algo que haya cambiado la universidad.
No. Yo no me acuerdo. Bueno, no, sí, una vez cuando nos dieron la acreditación de la licenciatura, dijimos que no había rollo en el baño. Y sigue sin haber. No, eso dijimos que un administrativo nos trataba muy mal y lo pusieron en línea, pero le dijeron, qué bueno. que me pones. Vámonos. Gracias a que nosotros pues, dijimos a una institución Tú así de, dile tú, güey. No, dile tú. Fíjate que lo tuvimos que acusar. ¿Acosar? Nos tenemos que acusar con una institución externa, güey, para que nos hicieran caso, porque eso de ese sujeto ya era de cajón, pues ya sabías que tenías que casi darse, que te doy 50 pesos y me das mi pensión. Sí, güey. O sea, no como tal, pero sí, sí pasaba eso de que o se salía y había una fila enorme de personas que quieren cambiarse de turno o así, pues. Y hasta que dijimos, ¿saben qué? Está pasando esto con este brother y lo pusieron en línea. En servicios escolares, entonces era donde estaba el asunto. Claro. Estoy harto de este servicio. ¿Nunca te pasó que te quisiste cambiar así como que de unidad o de una materia, cambiarla de horario y tenías que ir a altas y bajas? Y se hacían las filas enormes ahí en sociales, güey, bajo el sol. Sí, pero lo que más me pasó fue en otro departamento que ya era donde pues estabas como en los procesos finales, güey, y la señora que atendía nos decía, te atiendo si me traes unas papas y una coca, güey. ¿Sí? A ver, aguanta. Si eso le decía a cada estudiante, güey. A cada estudiante. Tenía su tiendita, güey. Claro. Acá Su puesto de papas. la coca. 15 pesos la coca. Sí, me la güey. puedes autocomprar. O sea. Sí, y de hecho llegaban los estudiantes, güey, así con las papas. Ay, ¿cómo estás? Y las papas, güey. Neta, güey. La señora, ay, le sabes. Chico. Y las bajaba así como que. Claro. Así fue echas a perder atrás, pero ellas tenía como reliquias así. Ya, saca tu expediente. ¿Te falta algo? Falta una firma. Y la coca. ¿No es esa que tiene ahí, señora? ¿No? No. ¿Dónde está mi coca? No, le das la coca y ya. Ahí está. Sí, es muy triste, pero son cosas que Sí, son pasan. procesos que pasan. Pero, o sea, fue lo único que yo me acuerdo. Que yo me acuerdo en lo personal, que cambiamos así de la universidad. De drástico. Digo, No. yo no estuve en esos momentos fuertes, yo no estuve ahí en el cambio, soy parte de la facultad y vi los momentos cómo se cambiaron, Salí en ¿no? la foto, ¿no? Como Mike Wazowski. Pero sí, y también, o sea, también llega a haber casos de corrupción en todas las instituciones, ¿no? También Sí, en Querétaro hay ¿no? corrupción. Sucede y pasa. Pasa bastante. Recurrentemente, sí. Y ahorita, pues, en la misma carrera me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Llego ya a la carrera, ya llego como estudiante de historia y casi los profesores dicen, todo lo que han aprendido, ahí téngalo, pero no le den tanta importancia, porque esto es la historia. O sea, no como una verdad absoluta, o sea, no dijeron, esto es la historia diciendo que es verdad, porque también nos metieron en como problemas filosóficos históricos de claro. por qué Es dices que es todo. verdad, ¿no? Pero sí nos dijeron, esta es una historia de una corriente que se lleva por tal manera, ¿no? Y entonces fue como, entonces, ¿y Benito Juárez? Y nunca existió, Miguel te dice el Hidalgo, profe, güey. así de, ¿no? No existió. Entonces sí te dan como muchísimas cuestiones que al principio también como estudiante yo a todo mundo quería decirle, no, es que tú no sabes historia, cuando yo llegaba aquí como el foráneo, ¿no? Y tú no sabes historia. Y hoy en día aprendí que mejor es entablar un diálogo con las personas, ¿no? Porque un compañero mío fue, bueno, amigo mío, compañero de carrera una generación arriba, él fue a hacer su servicio social, bueno, sus prácticas a la Sierra Gorda de Querétaro, les dio clases a los guías de turistas. A los guías de turistas que estaban certificados y fue una clase de historia del siglo XIX y siglo XX. Y ya les dio las clases y a los señores era más importante saber si Benito Juárez se levantaba con el pie derecho. Porque ellos en su diálogo es lo que dicen para jalar gente, ¿no? Y que al final a lo mejor una mejor propina o que digan, es que sí, yo he escuchado eso. Y mi amigo, no, miren, es que eso no es importante, mejor es el proceso. O también las peleas típicas que un señor decía, no, es que José Ortiz no es como la pintan. Y mi amigo, pues tiene razón, no es como la pintan, tiene diferentes matices de por donde la analices, ¿no? No, sí, porque yo conozco una familia que tiene su retrato en vidrio, eso, y eso era lo importante para el señor. Y todos, y decía, y pueden ir a la casa a ver el retrato en vidrio. Yo conozco a alguien que tiene un... Y es el conflicto realmente de cómo
siendo licenciado en historia, Güey, como vas el con las precio de la personas. historia, güey. Ándale. Así, güey. Pero con datos. Pero con datos así que no eran verdad, güey. Así Que no era verdad. Madre Güey. Es muy problemático. Sí, porque, o sea, uno como turista va y dices, ay, sí, es cierto, le voy a creer al guía certificado. Y mira, No, Resulta salen, o supongo que gente de que yo soy tercera generación nieto de tal sí. revolucionario y resulta que luego sacan de que era un desgraciado, güey. Ajá, sí pasa. Y, o tú lo sabes, güey, y tienes esa de, ¡ay! ¿Cómo quisiera decirte que no era tan chido? Ajá. Sí, a veces las personas en ese diálogo están tan ferras con esa idea que pues o terminan a golpes contigo Ajá. o tú eres un tonto que no sabes y ese es el problema, ¿no? Cuando ¿Cómo no voy a saber de mi abuelo? es un conflicto que llevo bastante fuerte en esta actualidad, en la contemporaneidad. Somos jóvenes, ¿no? Estudiamos ciencias sociales y ya saben que ahorita el joven actúa a través de las redes sociales y todos Claro. quieren tener como esa batuta de conocimiento. Pero el problema es que esa batuta de conocimiento a veces lo escriben Ujú. porque lo escucharon de alguien más que no le puede comprobar ese conocimiento o esa persona se cree con el conocimiento y lo explaya, ¿no? La desinformación. La desinformación. A través de TikTok, güey. O a veces Sí. ni siquiera ponen un post con una imagen y ya con un texto Ajá. acá y Sí, medio sí, leen. sí. Ah, esto es interesante, lo voy a compartir para que vean que soy Sí, chido. es cierto, lo Exactamente. que dice aquí, dices. Exactamente. Entonces está en la era de la desinformación. Pendejo, ese. Disculpe. Sí, es muy cierto eso. Hay un autor que se llama Immanuel Castells o Immanuel Castells Ah, que él sí, habla sí. de estos procesos. Ese güey es mi brother, güey. ¿Chachín? Es mi carnal. Ese mero. No, es cierto, continúa. Ok, ok. Es que habla de estos procesos, ¿no? Que realmente estamos en una era con tanta Ay. información, que es la era de la No, desinformación, que es una era en la Sí, que sí, sí. nuestros padres o conocidos de generaciones anteriores dijeron, sí, se va a llegar a tal objetivo porque la información la tienes al tacto, ¿no? Y mira. Pero ahora hay tantas cosas que digo, yo también soy joven, yo también puedo llegar a ver TikTok, yo veo YouTube de gente que juega videojuegos porque me quiero entretener, es un entretenimiento. Sí, sí, sí. Pero el Ajá. problema es de que digo, cuando pasa esto, ¿no? La desinformación en cosas que sí tienen que informar. Ujú. O que alguien toma la batuta que no es la persona que tiene que tomar, ¿no? Que al Ujú. final cuenta es mercado, que al final cuenta es dinero. Sí. Un poquito como lo de Bárbara de Regil, ¿no? Ella no es... Uy, güey, hay gente no que está le en el cree, área güey. de la Tenemos salud. conocidos que le creen a Bárbara de Regil, Está güey. bien. Le creen. Y o Un sea, saludo. no, y fíjate, son temas sensibles porque son, Muy sensible. son, no sé, digamos, motivacionales, psicológicos, lo que maneja Bárbara de Regil. Y hay Ujú. gente que le cree, güey, o sea, que pone su fe en esa señora. Completamente. Mamada y mamadísima. Pero dice, ay, te creo. Sonríe. Mamadísima, güey. Mamadas, Qué mamada güey. está esa señora. Ese es un conflicto muy grande que yo veo actualmente. Que yo le digo, o sea, yo estoy peleado con ustedes, ustedes pueden divertirse, pueden ver lo que Claro. quieran. Pueden tener Pero- un podcast si quieren. Inviten a Bárbara. Ojalá sí venga. Uy, güey. ¿Qué le diría? Bien motivados todos, haciendo ejercicio aquí, güey. Uy. Sonríe. No puedo. 1:20 sonriendo así de... Bueno, Pero no sé si- digo que sí es el conflicto, ¿no? Que se llega a un diálogo donde tú puedes entretenerte, hay personas que tienen el entretenimiento, pero en cosas académicas sí tienes como que guiarte de otros aspectos, no de un video de TikTok que te dice que si chupas unas, no sé, una manzana te vas a curar del cáncer, ¿no? Es como de, Sí, no va a sí, ver sí. por qué estás diciendo esto, ¿no? Y eso también pasa en la historia pasa muchísimo, ¿no? Llegas y yo no soy partidario de la historia nacional o de la historia de bronce o la historia oficial, ¿no? Ujú. O sea, para mí no me llega el patriotismo por el desfile en noviembre, No. por el Día de la Independencia. Porque sabes otros datos. A través del estudio me di cuenta, ¿no? Lo que se dice como tradición, como cultura, lo que es mexicanidad. Entonces yo, por ejemplo, a los estudiantes que llegué a tener en prepa, les hacía una típica pregunta, ¿no? ¿Quién de ustedes se siente mexicano? Ay, ya todos se levantan, yo me siento mexicano. Claro. Todos son Claro. mexicanos. Y decía, Saca tu paquetazo. Yo, su paquetazo es su yo soy Valentina. mexicana. Claro, yo soy mexicana. Y es el problema, ¿no? Y decía, ¿y por qué se sienten mexicanos? Lo típico, ¿no? Y me gusta el mariachi. Y los que tienen más privilegios que otros económicos, no, pues es que yo cuando fui a Europa y sacaba la bandera, todos decían, oh, México, qué bonito. Y decía, sí, mis raíces. Y decía, ¿y cuáles son tus conquista, raíces, ¿no? no? O sea, ¿qué es ser mexicano para ti? Y son cosas que a los jóvenes, a mi edad, o sea, yo digo, en la prepa era un desmadre, nunca tienes esa información a la mano. Y Tú es te que sientes mexicano y ya. realmente,
muy pocos celebran la mexicanidad No. prehispánica, güey. No hay una identidad. No Yo hay digo una que no hay identidad, identidad como este, mexicanos realmente. ajá. Porque no conocemos la historia. güey. Porque todo es una celebración de la mexicanidad como tal, pero después de la revolución. Sí, mestiza, O sea, criolla, sí. de la gente pues, ¿Quién? que sí Digo, triunfó. no está mal, pues yo soy el más puro de sangre, ¿no es cierto? Bien enano, güey. Soy un chaparro y soy el más puro. No, pero a lo que me refiero es que lo que más tenemos que es la celebración máxima mexicana, güey. Sí. El Día de Muertos, güey. El Día de Muertos Pero aún también así es otro tema. está muy, ¿no te parece como que? O sea, hay un trasfondo histórico que no sabemos acerca del Día de Muertos. Muchísimas cosas. Ay, es que, a ver. ¿Ves? O sea, Ay, a ver. todo es prehispánico. güey. Cuéntanos. Yo ahí. post por ejemplo, para llegar como a los jóvenes también yo les dije, no, y me dijeron los mexicanos, sí, el Día de Muertos. Ujú. Y dije, a ver, ¿quién celebra el Día de Muertos? Según todos celebraron el Día de Muertos. Digo, yo no celebro el Día de Muertos. Yo no. Y en mi acta soy mexicano, o sea, yo Ujú. sigo siendo mexicano por Y no lo constitución, ¿no? sabemos. Pero yo no, ¿y por qué? Y todos me decían lo mismo cuando tú vas a un evento de los altares y el primer nivel es por esto y el segundo, o sea, como si Ah, fuera sí, 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 algo de choque, aprenderse. Y yo decía, ¿y eso te hace mexicano? Y ya les dije, por ejemplo, ¿quién ha visto la película de Coco? Y todos, ¡ay, Coco! Ay, Y llorando. Coco, güey. Digo, como animación muy buena, a mí me gustó, estaba divertida. Recuérdame. Pero el problema es que es esto, ¿no? Todas estas tradiciones, yo entiendo que tienen que sobrevivir, tiene que haber una mezcla para que generaciones más jóvenes logren entender un poco. Pero está tan mezclado con otras cosas también comerciales que dejan Sí, claro. de la mano la cultura, la tradición, los valores de los pueblos autóctonos, porque no era lo mismo, por ejemplo, para los mexicas, lo que era Admitlán, lo que era para un español decir que estabas muerto, ¿no? O sea, el proceso de llegar al inframundo de los mexicas era un poco como Dante y Virgilio de dar vueltas y llegar a otros mundos con el Xoloescuincle, que te Ujú. guiaba, bueno, creo que era Tlachichi, no era el Xoloescuincle, te guiara, ¿no? sé, Y eran no sé, No sé, procesos, pero te creemos. y eran procesos donde te despellejan, o sea, tú llegabas sin piel para llegar con tal dios, es un proceso muy diferente y hoy en día lo que es el Día de Muertos es No se ve así. una combinación, una simbiosis, no sé si se puede decir así, en el que pues todo lo criollo se juntó con algunos matices también autóctonos, que no, pues realmente el criollo Ujú. fue el que predominó, pero ahora también esto criollo también tiene otra matiz, que es lo comercial, que es lo que vende. Entonces lo poco que quedaba de aquí se está Ya. también diluyendo con todo lo demás, Con que el es la idea de vender. capitalismo. Claramente. Estaba pensando sobre el amor y el capitalismo. Uy, vamos a Tú- filosofar. Vamos a filosofar. Sobre eso. También es otra idea de lo que es el amor ahora, ¿no? No sé si han Ah, leído porque, a o sea, Sigmund Bauman, ¿no han Sí, leído? claro. Sapo. Amor líquido. Amor No, sí, líquido, amor líquido, sí. 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 Sí, es muy interesante también cómo estas ideas están tan sembradas ahorita de lo que tiene que ser el amor, ¿no? No digo que todos, Sí, está sí, la sí. palabra ahorita, el concepto de construirse. Sí. Y yo acepto que cada persona tiene su proceso de Claro. construcción. Precisamente ayer decíamos, ¿no? Que ahorita en la actualidad ya no hay vínculos, que era lo que decía Josh. De Ah. que ya no hay tantos vínculos porque estamos ya todos como que cada quien en su pedo. O sea, Ujú. ya estamos ahí. Que es muy difícil, pues. Sí, es muy complicado hablar de... O sea, hoy en día yo creo que no puedes acertar nada, no puedes decir yo sé que es amor, yo sé que es tradición, yo sé que es cultura, porque todo está tan denso y hay más análisis de estudio y también todo eso se engloba con lo que, cómo somos los jóvenes ahora, cómo es nuestra cultura ahora, cómo se está transformando todo, donde todo pierde validez y se vuelve de una cierta manera líquida. Ujú, sí, Va sí. más, no sé qué filósofo era el que decía que nunca estaba en el mismo lugar, ¿no? Que le pregunten que estaba en el río, decía, no, el agua fluye y el agua en el que yo estaba ya no está, yo estoy en otro proceso, es un poco Ujú. líquido, ¿no? El asunto hoy en día, Sí, claro. banalizar algunos conceptos, Sí. es lo que, bueno, yo pienso, ¿no? Es lo Sobre que todo digo. yo, que como digo una cosa, Digo la otra. Ahí está. Fíjate, se me hace muy interesante eso que dices y regresando a lo de los estudios universitarios, que dices que no eras muy Ujú. adepto al principio Ujú. a lo que es la universidad. ¿No te costó trabajo la típica actividad al principio que era Muchísimo. define historia, Define cultura. define Uy. cultura, define Oh. educación? Uy, no. Complejos están esas cuestiones muy No. fuertes. Era horrible, güey, era horrible porque en todas las clases, siempre Sí, la sí, primera sí. o la segunda, hazme tu definición, papito, de De lo que es un educación. párrafo güey. ¿De De qué un es párrafo. educación? Oh, Esa onda Dios todo pendejo. santo.
ir a la escuela, estudiar. Y al ¿Sí? final sales, güey, y dices, ¿qué pedo? Captar No. el conocimiento. Captar, güey, captar. Y el profe agarra y captar es una radio, qué chingada. Y tú, güey, no, cuando decías, es que yo siento, ¿sientes? ¿Sientes? ¿O piensas? Y tú así de, Sí. ¡Uy! Uy. Espérame, estoy entrando apenas. O sea, ¿no se te hacía difícil Muchísimo. conceptualizar? Sí, y precisamente con ustedes, con educación, y el típico, ¿no? Te ponen textos de historiadores de qué es la historia. Creo que es de Edward Carr, qué es la historia. Un historiador, y entras dices, cabrón, yo no conocía nada de lo que es historia, ¿no? Y que quieren que en una cuartilla pongas qué es historia. Y tu categoría de análisis pues no está muy no fuerte sé. todavía. Y dices, pues Tu la historia respuesta. es un proceso a través del tiempo en el que acontecen cosas, ¿no? Cosas así muy ahí me cositas. pasan raras. Y sí, es muy, Chismecitos que muy luego se saben. Sí. Porque a mí me pasó que toda la licenciatura me hicieron conceptualizar educación y yo me casé con una definición. ¿Y qué tal? ¿Eh? O sea, ¿sigues manteniendo ese concepto o ya cambió? No, sigo con eso. Pero a lo que me refiero es que yo le decía siempre y tenía conflictos con los maestros que no eran como de esa corriente. De esa educativa, idea. Ujú. Y porque lo mismo muy, pues, del cerebro, neuronal, los sentidos y Ujú. todo eso. Y ya esa era mi definición. Y decían, pues sí estás bien, pero deberías explorar otros lados. Ah, ok. Y no fue, bueno, no, eso ya fue como casi en último semestre. Cuando dije, ¿saben qué? Voy a hacer la chingada, yo voy a decir que esta es mi definición. Ujú. Pero que ahí siempre era de que construyan su propia definición de educación y piénsenle, papitos, a pensarle, a dejar bien las palabras, a dejar bien los Sí. conceptos, a que tuviera coherencia todo lo que estás diciendo y ya te quemas las neuronas, güey, tratando de englobar todo en 3 renglones, Sí. güey. Para que, bueno, ya no me puedes decir nada de que estoy mal sobre mi concepto de educación y aún así tenías tus fallas. No, sí, Hasta sí. último semestre nos dijo un profesor, que es uno de los más grandes que he tenido, nos dijo, no le haces si tú estás casado con el concepto de un teórico. O sea, si para ti es y lo usas en tu práctica, Sigues y esa nadie te puede decir corriente, que estás mal. exactamente. Sí, sí, sí. y si es tuya y está bien construida, pues también es tuya. Sí. Y nadie te puede decir que estás mal, güey. Sí, seguir una corriente, es Ujú. la típica pelea, ¿no? Que en ese tipo de peleas académicas es como de, no tengo ningún inconveniente con que sigas esta corriente, digo, yo en la cuenta puedo seguir esta, pero hay unos que sí se casan muy fuertemente Sí, sí, ¿Verdad? sí. y está la discusión, ¿no? Sí, o sea que ni siquiera están abiertos a discutir porque Nada. no, dicen ya es propia, ya no me interesa lo que pienses, lo que Sí, pienso yo está bien completamente. y eso tampoco está chido porque también hay que pensar que un concepto pues nunca está totalmente construido porque hablemos de cultura, por ejemplo. Ujú. No, No, güey, no hay. Y eso te afecta. Educación, güey, también. Claro. O sea, dices, no, Eso te afecta hasta la tesis. sí. Porque Completamente. tú, en tu desesperación y en tu afán de querer sacar esta chingadera, ya Tengo que definir. dices, pues voy a agarrar otra perspectiva y le dices a otro profe, y otro profe te dice, no estás nada bien. Estás Y te mal, cambió ¿no? todo ya. Y te Sí. cambió todo, pero Sí. te regresas a donde deberías. Y es como de que, ay, este profe nomás me hizo moverme un mes. Ay, ya me estoy cansando. Ajá, dices. me hizo perder un mes dando vueltas en algo que ya tenía yo definido. También pasa así. Sí, sí, sí. Casi siempre. Es A muy mí me llegó a cansado, pasar. sí pasa. Por ejemplo, yo, ya que ya entregué el trabajo de tesis, yo le decía a mi asesor, es que de todas formas sigo pensando que le hacen falta cosas a mi tesis. Sí. No, siento que sí aprendí cosas, pero de todas formas tengo vacíos en lo que investigué y quedas en un estado de insatisfacción, o sea, dices, Sí. no mames, me falta muchísimo por aprender, pero al final, o sea, ya al final de que ya terminaste dices, no mames, pude haber hecho esto, haber leído otro concepto, otra idea, al final pues, no, güey, quedas en la misma. Sí, Es muy- y quedas en un mar de Sí, no sabes qué hacer. sí, quedas ahí todavía, güey. A mí me tocó en un proyecto de investigación que me metí, ¿no? Con un proyecto de, sí, voy a hacer esto, esta es mi hipótesis, esto es esto. Ujú. Y al final ya en el proyecto yo seguía leyendo, seguía informándome, pero yo ya no sabía qué estaba haciendo. Ah, sí, Había está. tanta información que era como Sí. de, ¿estaba haciendo qué cosa? Ya no Ajá. sabía qué estaba haciendo y yo solo estaba aprendiendo lo que estaba leyendo. Ujú. Pero yo no sabía cuál era mi hipótesis, todo había Sí. cambiado. ¿Cómo ya nada. aterrizarlo? Ajá, cómo aterrizar también todas las ideas, Sí. toda esta información que Quedas tenía. flotando todo el tiempo ahí, güey. A nosotros nos pasó algo así, pero bien feo porque ya estaba casi aplicado. Sí. Porque en un proyecto para una clase, no voy a decir cuál, de una línea que no voy a decir Ya cuál, sé cuál. nos dijeron hacer un proyecto sobre alguna problemática y tratar de solucionarla desde lo curricular.
Vaya. La obesidad. No mames, el embarazo no La decía, pobreza. y la pobreza. Y ya, nosotros dijimos, bueno, vemos que hay muy poca identidad en la universidad, los estudiantes no se Sí. sienten identificados. Y nosotros como pues, estudiantes mensos, dijimos, ¿qué te parece si mandamos a hacer, para que se sientan identificados más cosas que tengan el logo de la universidad, que su Yo soy playera, que su chamarra con guan, Que su porra. que sus porras y todo eso, y lo proponemos como proyecto. Y la maestra que nos recibió el trabajo y nos aplaudió, güey, fue de, claro que ¿De les falta verdad? identidad, claro que les falta identidad a los estudiantes. Y entonces, claro, Sí. ¿cómo se lo vamos a hacer con una tacita? Que diga Juan, y tu nombre, Con güey. eso. Claro, hasta que llega un profe un poquito más duro, y nos pregunta, él checó nuestro proyecto, nos dice, ¿a poco con una playera te vas a sentir más identificado con tu universidad? Sí. Cuando te deja abajo con una beca. Y ya nosotros así de, Agarras tu playera y ya así de, te quitas tu playerita, alzas tu taza y la tiras al suelo. y dices, así. tienes razón, no me dieron la beca que necesitaba realmente Ah, sí. por un proceso de sí. selección tonto. La Sí. quemas así. Ajá. Ya nos dijo, no, es que su proyecto está bien, pero para otras cosas. Porque realmente para sentirse identificado tienes que sentir que la escuela te apoya. Sí. Y ya nos tumbó todo el proyecto y todo nuestro ideal, güey, sobre eso. Sí. Eso es como el conflicto en estas áreas de humanidades sociales, ¿no? Que yo dialogaba con mis otros compañeros, yo conviví muchos con químicos, con nanotecnólogos, con áreas de ingenierías directamente. Y es que decían, no, es que tú eres un pendejo y tú eres así, ¿cómo no vas a entender? O estos son unos Sí, soy, tontos. se sabe. Y es que Ni yo modo. les digo, estamos dialogando, por ejemplo, ahorita con identidad, ¿no? Tienes que definir qué es identidad. Y para muchas personas identidad va a ser algo, pero parece que una persona va a decir, no, estoy hablando de identidad. Ah, muy fácil, ¿no? Identidad es lo que me identifica, la cacofonía, ¿no? Lo que me identifica, ¿no? Pues sí, ¿no? Pero es bien complejo, o sea, para poder definir identidad, tienes que saber todo esto. Para poder más o menos, si vas a decir, mi opinión es esta, porque tampoco puedes decir, esto es identidad, qué es lo que pasa con educación, Sí. qué es lo que pasa con cultura, con tradición. Cuando me dicen, ¿qué es tradición? Entonces les digo, yo te puedo decir lo que sé y lo que a mí me ha parecido mejor, pero Ujú. no te puedo decir que esto es tradición. Y es bien complejo todo esto en las áreas de las humanidades y ciencias sociales. Y mis compañeros, digo, no todos, pero muchos decían, no, pues sí, ya está el proceso del reactor o el bioreactor, lo resolví con esta medida, ya me dio tanto, Muy técnicos. ajá, muy técnico, y les da el resultado. Y al final de cuentas es interesante, saben de física, saben de química, que es un mundo también muy, muy, muy interesante, que yo no estoy tan apegado a él. Y dices, wow, qué increíble. Pero siempre me decían, es que ustedes no se ponen de acuerdo. Y digo, es que ponerse de acuerdo con ese tipo de ideas también está bien complejo. Ujú. Yo me acuerdo un filósofo que voy a dar una plática, habló de la nada. Primero lo tomé como mofa, dije, ¿cómo hablar ¿Cómo de que la es? nada? Y luego te quedas en su plática y dices, ay, hijo de su madre, ¿qué es la nada entonces? Lo es todo y lo es nada. Ay, qué ganas de, de muy de que chiste. me explote en la cabeza. Ay. Pero sí, o sea, es muy, muy complejo. Siempre aterrizar, yo creo, es muy difícil. Digo, no para todos, pero sí es difícil en estas áreas sociales. Sí, claro, totalmente. Bastante, Qué güey. difícil. Pero mira qué padre. Están los del TEC diciendo que no hacemos nada, güey. Ahí es. Somos loquitos. La típica somos pelea, locos. ¿no? De yo Sí, soy sí, ingeniero, yo soy de social, y es como, de, pues no hay que pelear, sino que mejor hay que enlazar, ¿no? Tú qué puedes hacer, yo qué puedo hacer, y proyectamos algo, ¿no? Yo Pero está- puentes. Y se inunda el TEC. Y se inunda el TEC. Claro que sí. A mí nomás me pagaron el TEC. Y ahí está. Y ahí está. Sí. Sí. Interesante. ¿Cuánto tiempo Madres. llevamos? ¿Cuánto llevamos, Chino? 54. Ay, mira, ya. 55. Cámara. Ya casi la hora. Tienes 5 minutos para definirnos historia. Para explotarnos a nosotros aquí con lo que sabes. Ah, la madre. Una pregunta, Historia. no es una pregunta acá chida. Ay. O sea, yo a ustedes, de que quieras saber algo de lo que ustedes estudiaron, ¿no? Claro, de educación. A ver. Híjole. Ay, no sé. ¿Ustedes también se meten mucho con la cuestión pedagógica? ¿O no se meten mucho con esto? ¿Sí? Es que hay dos planos, hay el plano académico y el personal. ¿Cómo? A ver, explícate eso, yo no lo entendí. Pues en el plano académico de agua tenemos que ver pedagogía. Pero en la licenciatura no tanto, güey.
¿Tú no lo viste? Tanto no. Es que también entra Está mucho la línea pedagógica. Sí, está la línea, güey, pero va más marcado. Es que no sé si realmente está muy marcada la pedagogía o solamente la docencia, güey, y ya, de dar clases y ya. Hacer marionetas y ya. No, pero ahí te. Pero ahí te va. Ahí te va. Lo que pasaba es que yo me daba cuenta que, pues, curricularmente y en el mapa curricular tienen como que la transversalidad entre una línea y otra. Sí, ajá. Pero realmente tú le das el enfoque que tú querías, güey, a la licenciatura, güey, porque, sí estaba, bueno, a mí me pasó la línea que no soportaba, que era gestión educativa. Nunca me gustó, nunca puse atención y... Yo ni me acuerdo. Exacto. No te acuerdas de muchas no me cosas acuerdo, luego. O sea, de gestión no me interesaba y era de que, pues, entregaran los proyectos para pasar y que no me sacaran. Pero ya en investigación era como que más, investigación. donde que, esta gente está loca, pero dice algo. y ya, en diseño curricular dije, esto, mira, aquí, papito. Aquí nos metemos. Y luego me dije, ¿pero no te gusta también la investigación? ¿Las tesis? Claro. Porque uno piensa que hacer investigación es hacer tesis. Claro, está tonto. Pero en cuestiones pedagógicas, güey, bajo mi experiencia, yo creo que no tocamos tanto ese tema. Creo yo, porque precisamente hay líneas, se cree que hay transversalidad, pero no es así. No, porque ya lo he vivido en el currículum vivido, sabes que no. Entonces, esto de las salidas terminales lo que hace es dividir todo. Y al final, o sea, sí, está investigación, docencia, gestión, y la otra, diseño curricular. Óyeme. Entonces, no, pero fíjate, todos se van para la docencia. La mayoría se va para la docencia. Y lo que es investigación, diseño curricular, está casi. Bueno, diseño curricular. Me disculpas, pero las dos últimas generaciones, la que más se llenó pero fíjate, fue diseño curricular. Fíjate, en investigación, como 4 años duró. Un año no tuvo solicitud. Y un año hubo como. Con nosotros igual en investigación. Pero es eso, ¿por qué? ¿Por qué, güey? Y todos se van a las que son como, digamos, docencia, pues, que es lo más básico. No sé qué enseñan ahí. Hacer marionetas. Porque se cree que eso es pedagogía. Y es que hacia lo que voy, por ejemplo, ustedes llegan a tener alguna coordinación en alguna universidad, ¿no? Y ven la carencia que tiene una universidad, digamos que estás en una universidad, ves las carencias de la universidad, ves la carencia de los jóvenes, porque al final de cuentas son un montón de contextos culturales diferentes. A lo mejor el joven que no pone atención puede ser por otras cosas, porque sí no quiere poner atención o porque tienen problemas, ¿no? Tienen esta coordinación. ¿Qué harían para implementar o qué metodología aplicarían para decir que todos los jóvenes puedan salir con un mejor promedio, pero no de un 8 o un 10, me refiero no a un número, sino que puedan implementar ideas en ellos? En primera ahí te va. Yo quitaría lo de las calificaciones, porque creo que de cierta manera eso de hacer escala de tú eres un 8, un 10, un 9, así, yo lo quitaría. ¿Pues sí siempre fuiste un 10? Claro que no, güey. Claro que no. Dios mío. Pero porque había un esfuerzo, güey, de mi parte. Sí, claro. Porque tú sabes la putita que me puse. Sí. ¿No? Dices. Oye, yo también era un 10. Es que sí. Y lo que haría sería volver a como unas charlas, güey, charlas colectivas. O sea, estar en una mesa, güey, y platicar los contenidos del mapa curricular, sí respetarlos, ok, están. Pero estar ahí, güey, y conversar. Porque seguimos con la misma idea de verle la nuca al güey que está adelante. Y ya. Y miras al pizarrón y sigue siendo en esa dinámica. Va, aprendes. Pero yo en mi experiencia, güey, a mí me pasó, muchos contenidos me pasaron de noche, precisamente porque no había conversación. Ya cuando me acerco al proceso de tesis, me digo, claro. Es cuando aprendes más de tu carrera, ¿no? Cuando tienes que machetear por tu cuenta que los primeros 3 años de la carrera. Entonces, si me preguntas a mí, si tú tuvieras una coordinación, no mames, güey, ¿saben qué? Explotarías todo. Sí, claro. No, a ver, ¿qué horarios marcados, güey, sobrecargados de sales cansado, güey, no lo disfrutas? Yo diría que no, o sea, que fuera una charla, güey, donde los profes, ¿sabes qué? Vénganse acá, vamos a platicar sobre este tema, sobre este contenido de este libro y órale, que sea así, güey. Yo lo haría de esa manera. Sí, me gusta la idea. Yo haría así, no sé, tú ahí. Yo tengo una idea distinta. ¿Qué harías? A ver, coméntale. ¿Una hora? Se acabó. Ya no voy a contar. Yo no voy a decir nada, güey. No, está bien, te digo. Pero ¿cuál? ¿Qué? La apoyo, dices, no. Me uno. Dices a tu idea. Me uno a tu idea. No me gusta. Está bien culera, pero
¿Cuántas? Invítame a tus proyectos. Claro. Es que no es así de simple, o sea, no es como que voy a llegar al poder, lo Sí, voy a no, hacer. No, es muy güey. difícil y complejo, ¿no? Sí, Porque sí. está en la Se institución. ocupa todo un cambio de ideología. Ser Y para que escuchado ocurra, y- para que güey, ocurra. está cabrón. Está cabrón. Sí, está muy Está cabrón. muy cabrón. güey. Pero en el caso de que tuvieras ese poder para decir, porque sí, bueno, yo entiendo, ¿no? No dar Si números. piensas igual que yo, te explote. Entonces sí, güey. O dices no tener números, sí, o sea, no tienes número, pero al final de cuentas para salir a una maestría ocupas el número. Así es como te entiendo que tienes que cambiar una estructura gigante, Ujú. pero si fuese en una Una universidad estructura mundial. mundial, Sí, sí. güey. Todas Sí, las en todos universidades lados. dependen de muchos organismos. De Sí, no, y si, por bastantes ejemplo, organismos, te vas a medicina y en medicina es básico tener un buen promedio. Sí, es lo que Si se no, matan los estudiantes sí, por tener. Sí, sí. Ahí está el problema. Así es. Ahí sí es, Manix. Está cabrón y no sé si llegue a vivir para verlo. Pero Ojalá güey. sí. Ojalá, sí, güey. Menos güey. escolarización hace falta, güey. Pero ojalá y no se haga como la revolución ideológica en China, güey. ¿Cómo está eso? Te mataron a la verga. Lo de Mao Zedong. No sé tú. Sí. No, Mao Zedong. Esa no me la sabía, pero luego me platicas. Ajá. Porque ya se acabó el programa. Ya se acabó el Ya programa se y nos acabó. tenemos que ir. Uy, Aunque Qué quedó qué rico estuvo historia esto, picante. ¿eh? Uy, Uy, qué ganas de volverte a invitar otra vez para que Claro. nos cuentes aquí unas cosas. Yo agradecido con ustedes también por estar No, aquí. nosotros. Muchas gracias, Fer, por Uy, estar en este espacio y compartirnos cosas que no sabíamos. Claro. No, no, pues Sobre todo, gracias a ustedes. yo me llevo conmigo lo de los anales. La escuela nacional. Humillación por no estudiar en Humillación por una no escuela estudiar. Claro, de nivel. de No, nivel. No, pues sí, muchas gracias Sí. por aceptarnos. no, gracias a ustedes, de verdad. Recomendaciones, papitos. Recomendaciones, híjole. No sé, creo que me inspira mucho tu historia, güey. Creo que échenle ganas todos, güey, la neta. Suena muy mamador y muy básico, pero la neta creo que el esfuerzo que hiciste tú para estar trabajando y luego meterte como la idea de, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar historia, pues va. ¿No? Y creo que alcanzar eso, pues Descansa. está cabrón. Yo tal vez diría que, pues que los jóvenes, digo, si es esto para un mensaje a los que van a estudiar una carrera, que piensen bien, que vean qué es lo que van a estudiar, que analicen la Sí. carrera. Yo entiendo las presiones y todo, pero a veces yo creo que siempre he sido la idea que si te pierdes un año después de la prepa, porque estás en un escalón así de Ujú. secundaria, prepa, si te pierdes un año y lo piensas, analizando que quieres estudiar algo, te va a ir tal vez mejor. Digo, no está nada asegurado, nada está ¿Pero es asegurado, posible? pero es posible que llegues con más calma a algo que te Ujú. pueda llegar a gustar en estudio. Claro. Y No hagan lo que piensen- nosotros hicimos. Ay, mira. Todos, la mayoría, ¿no? Secundaria, prepa, Claro, universidad. Ay, mira, aquí dan clases. Voy a entrar. Tú vas a estudiar veterinaria, ¿no? Yo sí. Claro. Nada que Nada que ver, güey, porque pues, me di un año también para Sí. pensarlo. Ujú. ¿Y tú? Roquean duro. Ay. No, Ya, si tu que universidad te dice que pedagogía es hacer medias con títeres de medias, no les hagas caso. No es cierto. Estudia por tu cuenta. Claro. Eso, estudien por su cuenta. Sí, siempre. sí, sí, sí. También es También. Pues, se acabó tu pedo. Ya quedó. Se acabó.